por todos lados. de conexión, Pero bueno, vamos a sí, hacer lo mejor que se pueda. Bueno, me gustó mucho este así tema, es. pensando en lo que es, ¿ya empezamos o hay una canción antes, otra cosa? Empezamos, ¿no? Sí, Ok, sí, empezamos. bien, bien. Me Bien. gustó mucho pensar en este tema, me hizo bien repasarlo, porque a veces uno conoce, pero qué bien nos hace recordar la palabra de Dios. Ahora, enfrentando la ansiedad en tiempos inciertos. Me gusta enfrentar, porque a veces negamos la realidad o no queremos admitir nuestro estado, pero lo mejor que podemos hacer es enfrentarlo y poder hablarlo y decirlo, porque son tiempos inciertos. Realmente hemos sido sacudidos todos, nuestros calendarios se sacudieron, nuestros planes cambiaron. Y esto genera muchas veces esta palabrita ansiedad. Ahora, si uno escucha a los neurocientíficos, quizás han leído, tenemos unos excelentes profesionales argentinos que hablan mucho acerca de la ansiedad, hay profesionales de todo índole que te dan informaciones muy concretas de lo que es la ansiedad y podemos repasar. Por ejemplo, ellos hablan de que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza ¿por qué? Por una inquietud intensa, por una excitación, una extrema inseguridad, la preocupación y los miedos intensos y excesivos por las cuestiones cotidianas y por el futuro. Pero me gusta compactarlo en una frase. Podríamos decir que la ansiedad es un estado mental perturbado por temores reales o imaginarios. Para mí esto como que lo compacta mucho a la definición, ¿no?, de lo que es ansiedad. Ese estado mental perturbado por temores reales. La ansiedad es la más común de las emociones. Y como dicen los expertos, bueno, esta inquietud, esta intranquilidad, esta inseguridad, pero realmente hay un neurocientífico que lo define aún más corto, dice, la ansiedad es un miedo anticipatorio. Y el miedo es uno de los estados emocionales que hace que el mundo se detenga. Esto es Facundo Mann, que me gusta mucho cómo define los conceptos, es un neurocientífico muy reconocido últimamente, y él dice así: el asunto es que se activa dentro nuestro una respuesta fisiológica de huida, el cuerpo se prepara para el ataque, la boca se seca, los sentidos se agudizan, todo se prepara, y hay una respuesta constante, ¿no?, de una respuesta fisiológica para la huida, para la protección. Ahora, cuando esto es tan agudo y tan constante, llega a dañarnos. Si bien es un mecanismo que Dios nos ha dado, ¿cierto?, de defensa, de prepararnos, eh, pero cuando esto está infundido o está determinado, condicionado por informaciones falsas que vienen a nuestra mente, ese sistema de alarma se altera y terminamos enfermándonos. Yo no soy médica, así que no voy a hablar desde ese punto de vista, pero sí me llama la atención que el consejo que dan, una de las herramientas que te dicen, uno de los tips que te dicen estos profesionales es, deben escuchar fuentes confiables. ¿Y por qué? Porque los pensamientos son lo que yo siento, mis emociones, mis sentimientos están determinados por lo que yo pienso. Y lo que yo pienso muchas veces está determinado, sí, por experiencias que he vivido, pero también por información que recibo. Por eso los profesionales te dicen, te aconsejan, no se exponga tanto tiempo al noticiero, a noticias constantes de muertes y de noticias negativas, porque esa información que recibo constantemente termina afectándome. Entonces, qué importante es cuidar. En este tiempo vemos que hay una epidemia, no solamente una pandemia, hay una epidemia de depresión, hay una epidemia de estrés crónico, hay una epidemia, como le llaman ahora, de una fatiga cognitiva. Es decir, que el cerebro está agotado por tener que adquirir nuevas conductas, tener que dejar de hacer ciertas cosas, y llega un momento que nos relajamos y ya ni nos cuidamos. Así estamos en nuestro país y en nuestro mundo. Ahora,
me gustó pensar en esto, en que los profesionales nos dicen, aprendan a escuchar fuentes confiables. Y hoy yo les quiero hablar de una fuente que es confiable. Y por eso lo que más nos interesa saber es, ¿qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? ¿Habla la Biblia de la ansiedad? Claro que sí. Entonces, y esa es la fuente más confiable. Porque cuando tengo una información correcta, voy a tener un pensamiento correcto, una emoción correcta y una conducta correcta. Y entonces, ¿habla la Biblia de la ansiedad? Sí, habla. Y entonces, como dijimos que la ansiedad es ese estado mental perturbado y que nos afecta, vamos a ver en la Biblia qué consejos da. Antes de empezar a transitar, las quiero invitar como a ir a un tour por donde anduvo el Señor Jesús imaginariamente y trasladarnos a un lugar, luego a otro. Pero antes quiero leer este versículo tan conocido de Filipenses 4, versículo 6, que dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Por nada estéis afanosos, la palabra es ansiosos. Por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Precioso versículo de la palabra de Dios. Vamos luego a analizarlo mejor. Lo único que quiero extraer de acá es qué significa en el griego esta palabra afanado, que es también ansioso. Esta palabra griega, que acá se traduce como afán o ansiedad, viene de un verbo que es marimao, no importa que se acuerden, pero significa estar dividido o estar distraído. Dividido o distraído. Eso es lo que la ansiedad está de esta manera está definida en la Biblia. Cuando estás ansiosa, estás con la mente dividida, estás partida en dos, entre pensamientos correctos e incorrectos, entre lo que estar en un lugar y tener temor lo que pasa con mis hijos, lo que pasa con mi esposo, lo que va a pasar con el trabajo, lo que pasa con la salud, porque realmente la ansiedad, ese estado que dijimos mental perturbado por temores que a veces son reales, pero a veces son imaginarios. Temor a la pérdida de un ser querido, el temor al abandono, el temor a perder la salud, el temor a la pérdida de posesiones o de posiciones, el temor a perder el dinero, el temor a lo que va a pasar con nuestros hijos o con nuestros nietos, el temor a envejecer, tantos temores que hay, ¿no es cierto? Que la ansiedad va de la mano del temor. Y en medio de todo esto, el Señor nos da un consejo. Y antes de analizar esto, que esto es como una solución que Dios da, el recurso precioso de la oración, vamos a hacer este paseo, vamos a ver como diferentes escenas. Y una de ellas me gusta mucho, porque el Señor Jesús habla con sus discípulos. Y en Mateo capítulo 6, vamos a buscar, capítulo 6, se los voy a leer, lo tengo aquí anotadito, versículo 25 y 26. ¿En qué contexto les habla? Acá Jesús está con sus discípulos, hablando acerca del dinero, en que no servir a dos señores. Sandra, Porque no se escuchó o vas a el estimar a uno y versículo. menospreciar a otro. Sandra, Mateo 6, 25. 25. Mateo 6, 25. Bien, perfecto. En adelante, hasta el 30. Perfecto. Y búsquenlo porque es muy lindo. Y ahí, en el contexto que habla acerca del dinero, de dónde pones realmente tus valores, cuál es tu tesoro, qué son cosas valiosas de tu vida, en ese contexto comienza a hablar de esto, de esta palabra, ansiedad. ¿Y qué dice Jesús acerca de la ansiedad? Dice, les digo, no se afanen, la palabra es, no estén ansiosos, no estén con la mente dividida por tu vida. ¿Qué van a comer o qué van a beber?
que ni por el cuerpo que han de vestir, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hay una pregunta, ¿no valéis? ¿No valen ustedes más que ellas, más que las aves? Y es precioso acá el versículo, luego vamos a continuar, porque está hablando de que Dios cuida de las aves, Él está en el control del reino vegetal, cuidando a los lirios y a las plantas, a las flores, y las viste y le provee todo lo que necesitan. Y Él cuida del reino animal, cuidando de esas aves que nada les falte, las alimenta, dice. Ahora, no le lleva la comida al nido, da recursos y le da facultad a las aves para generar recursos y nunca les falta. Puede haber un milagro que en un momento puede proveer, pero utiliza las cuestiones naturales que él ha creado para proveer para las aves. Una vez leía de que había una parábola moderna, digamos, que había dos gorriones, y es interesante gorriones, porque saben que en Lucas está hablando acerca de que valemos más, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, está hablando que eran tan económicos, baratos los gorriones, eran el pajarito más sencillo, que cuando comprabas tres te regalaban uno de propina, te regalaban otro. Era el pajarito más económico y de menos valor. Sin embargo, dice, Dios no se olvidó de ellos. No se ha olvidado ni uno de ellos. Así como ha contado el cabello, qué cantidad de cabello tenemos. Yo tengo poco, así que le doy menos trabajo al Señor. Pero Él sabe qué cantidad de cabello tenemos. Y sabe, y le da valor a ese pajarito, ese gorrioncito. Le da tanto valor. ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y les cuento la parábola. Había una vez dos gorriones hablando. Chicas, no hablan los gorriones, es una parábola. Había dos gorriones hablando en un huerto. Estaban arriba en una rama hablando y decían, ¿qué le pasa a esta gente? Porque pasaban personas por abajo en el huerto preocupadas, nerviosas, ansiosas. ¿Qué le pasará a esta gente que anda tan así, tan ansiosa, tan preocupada? Y otro le dice, debe ser que no deben tener al mismo Padre Celestial que nosotros tenemos y que nos cuida. No deben tener al Padre Celestial que nos cuida. Y realmente es así. Quizás los gorriones no tendrían que hablar para que tomemos conciencia. Si Dios cuida de esos pajaritos, ¿cómo no nos va a cuidar? Y está hablando de comida, bebida y vestido. Está hablando de las cosas esenciales, ¿no? No está hablando de lujos, Dios siempre provee. Y nos da una tarea práctica. Yo la he hecho, hermanas. Sentarme a observar las aves. Dice, mirad las aves y mirad las flores. Yo te animo. Yo tengo una ventana y por ahí veo que vuelan pajaritos. Y en una oportunidad, en un momento difícil que estaba viviendo hace unos años atrás, me senté en la puerta de mi casa a observar las aves. Y justo delante mío vi cómo el Señor proveía de la forma natural el alimento justo para ese pajarito. Y esa recordación, fue una imagen que me hizo recordar que debo confiar, que si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Es una ilustración tan linda y tan tierna a la vez. Si Él cuida de las aves, cuidará. Por eso dice, no te afanes, no te preocupes por el día de mañana. Diferentes causas que nos preocupan, las cosas cotidianas y las cuestiones del mañana. Y realmente dice la solución que da en este primer viaje que estamos teniendo, esta primera escena, es más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana. ¿Por qué? Da una razón. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Seguramente era un proverbio de la época que Jesús lo aplica y lo utiliza para que ellos corrijan sus prioridades.
Hay que corregir dos cosas que vamos a estar repitiendo, prioridades y perspectiva. Hay que corregir las prioridades. Dice, busquen, no se afanen, no se preocupen, no estén ansiosos por ir detrás de las cosas materiales. Hay que cuidar las cosas básicas, por supuesto, y hay que trabajar por proveer las cosas en la familia, pero dice que no estés en esa ansiosa inquietud, con esa mente dividida que te roba la energía del hoy. Por eso dice, basta a cada día su propio afán. Cada día Dios nos da la capacidad de enfrentar y nos da la energía y la capacidad para enfrentar los problemas de hoy. Cuando pensamos en los problemas del mañana, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Lo que voy a hacer? ¿Qué va a pasar si me enfermo? Y si me enfermo, y se pasa esto a mis hijos, y pasó aquello, los y sí hay que eliminarlos, porque son probabilidades, son imaginaciones sin fundamento, cosas que quizás nunca va a pasar. Cuando yo me enfoco en un futuro y me imagino qué hace en el presente, me roba, me quita la energía para concentrarme en resolver los problemas que hoy tengo. No estamos diseñadas para vivir en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Físicamente, ¿podemos hacerlo? Respóndanme, ¿podemos vivir en el ayer, en el hoy, en el mañana? Sin embargo, mentalmente lo queremos hacer. Vivimos con cuestiones sin resolver del pasado, que nos causan culpa y pesar porque no puedo cambiar el pasado. Pienso en el futuro, en lo que va a pasar, y realmente la mente se termina enfermando. Por eso dice, basta a cada día. Dios nos da cada día la capacidad de enfrentar y los recursos necesarios. Entreguemos el futuro en las manos de Dios. Es de Él, el futuro le corresponde a Él. Me gustó una frase que leía, no temas del mañana, porque Dios ya está allá, ya está ahí. Qué hermosura es saber que nunca vamos solas, y Dios nunca pierde el control absolutamente de nada. Razones para no estar preocupada. Prioridades. Qué importante es recordar las prioridades. Pero yo les quiero también hacer una reflexión acerca que la ansiedad, no solamente en la Biblia, tiene que ver con esto de la mente dividida, sino que en el origen de la palabra ansiedad, en el latín, tiene que ver con ansius, que es sentirse ahorcado o asfixiado. Es muy interesante. Y la ansiedad lo que hace es destaca el punto de vista humano y ahorca el divino. La perspectiva divina queda asfixiada y nos hace irritables. La ansiedad sofoca la capacidad de distinguir lo circunstancial de lo esencial. Nos distraemos y perdemos el enfoque de lo que realmente importa. Y eso es lo que provoca, las consecuencias que provoca. Y realmente nos mantiene irritables. ¿Cómo puedo saber si estoy realmente bajo un estado de ansiedad o si estoy ansiosa? No estoy hablando de una ansiedad patológica que necesita un tratamiento, de la ansiedad cotidiana. ¿Cómo puedo saber? ¿Estoy irritable? ¿Estoy quejosa? ¿Tengo pensamientos negativos constantemente? Son como indicios. Y la llevo a que vayamos a pasear a otro lugar, se llama Betania. Y acá vamos a estar muy poquito tiempo, pero vamos a hacer como una repasadita, otra escena. La escena aquella era con los discípulos y la tarea práctica es que miren las aves. Yo los desafío a hacer tarea. Vayan y miren las aves y miren las plantitas. Va a recobrar su fe. Pero vamos a pasear a Betania. Y en Betania vemos ahí que estaba una familia que Jesús amaba mucho. ¿Cómo le gustaba estar en Betania? Era la casa en donde él se sentía a gusto, con estos hermanos, Lázaro, Marta y María. Y no vamos a detenernos mucho porque queremos avanzar y no podemos hacer muy largo el tema, pero sí vemos
rapidito cómo era el estado de estos hermanos. ¿En qué estado estaba? Se dice ahí en Lucas, el capítulo 10, versículo 42, 38 al 42, cómo era el estado de Marta. Se dice en los últimos versículos que Marta era la que preparaba la comida, la que quería recibir al Señor Jesús de la mejor manera, y entonces era una buena anfitriona, realmente, Marta, muy trabajadora. Pero Marta no se dio cuenta de lo más importante. ¿Qué era lo más importante que estaba pasando en ese momento? Que Jesús estaba en su casa. Y descuidó lo más importante. Por querer servir, vemos que Marta estaba, dice la Escritura, preocupada, afanada, que es la misma palabra, mente dividida, y turbada. Tres características. Y esto me habla de las cosas cotidianas de la vida. A veces quizás a alguna le afecta más el futuro, lo que va a pasar, y otras las presiones del hoy. Hay alguna que está así, que quizás estamos conviviendo mucho más que otras veces, estamos más tiempo juntos, están los hijos, estamos con el esposo todo el día, está la familia, y estamos en una tensión especial. La tensión, las presiones, y entonces podemos también desenfocarnos y darnos cuenta que nos perdemos de las cosas más importantes. Marta estaba así, preocupada, distraída, con la mente dividida y turbada. La palabra ahí es turbada, turbazo como que viene de una turba. ¿Vieron cuando viene alguien que avasallante? Bueno, así estaba Marta. Pero ¿cómo vemos que ella estaba? ¿Qué manifestación había? Había gestos seguramente corporales, quizás a veces no decimos, pero nuestros gestos hablan más a veces que nuestras palabras, nuestros revoleos de ojo, nuestras caritas y nuestra manera de comunicar hace que se note que estamos mal. Y realmente, ¿cómo se notaba? Porque el enfoque de Marta estaba solamente en las muchas cosas. Tenía un enfoque muy pensando que tenía que lograr cosas. Y el efecto de esta preocupación, esta ansiedad, era la queja. Porque le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? La queja. La queja es una evidencia de que había ansiedad, había irritación, había molestia. Se queja, pero el Señor con tanto amor le dice, María ha elegido la mejor parte. Siempre es una elección, una decisión, porque una cosa sola es necesaria. María estuvo a los pies y escogió la buena parte. Y otra vez vamos a este énfasis. Dios debe ser la prioridad de mi día y de mi vida. Y a veces nos puede pasar como Marta, si nos distraemos y dejamos más importante por las cosas, por la tarea, por cargas que a veces me autoimpongo. ¿No les pasa si son como yo? A veces yo termino el carácter porque me impuse cosas que el Señor quizás me mira y dice, Sandra, yo no te pido todo eso. ¿Quién te está pidiendo todo eso? Y a veces nos autoimponemos cargas que nos termina afectando el humor, el carácter, aún en el servicio. Y debo volver a lo mismo, corregir prioridades. Que el Señor sea lo primero, así que busca primero el reino de Dios. Él debe ser lo primero de mi vida y de mi vida, pero también como María que estuvo a sus pies. Pero el Señor quiere que tengamos victoria en todo esto, y no solamente ver el concepto que ya vimos, ver un poco las causas que pueden generar esta ansiedad, ver también esos consejos tiernos del Señor, y vamos a otra escena que nos va a llevar a confiar en su cuidado. Y es la última escena. ¿Me siguen? Acá es en este cuadro, en esta escena, es el estado de los discípulos. Y las invito a abrir, y ahí vamos a estar un poquito más, en Juan capítulo 14. Qué precioso capítulo es el Juan 14. ¿Me escuchan bien?
Juan 14. ¿Se escucha? Ok, Sí, muy bien. te escuchamos Ahora, bien. así como vimos cómo, bien, bárbaro, cómo era el estado, vamos a ver esta escena. El estado de los discípulos era de turbación, de temor y tensión. Puede ser como te pasa a vos y como me pasa a mí. Y realmente era así. ¿Por qué ellos estaban en ese estado de turbación y de temor? Porque todo empieza en el capítulo anterior, cuando Jesús comienza a decirles que Él se iba a ir. Por ejemplo, vemos en Juan 14, vamos, ¿lo tienen abierto ahí? Juan 14, yo lo tenía en otro lado, me equivoqué. Vamos acá, Juan 14. Por ejemplo, en el versículo 36, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora, me vas a seguir después. Y ahí vemos lo que Pedro responde. Y los discípulos no estaban entendiendo, no tenían claridad de lo que estaba pasando. Jesús, su maestro, su seguridad, había estado 3 años en constante conexión, en íntima conexión con sus discípulos. Pero acá Jesús comenzaba a decir que Él se tenía que ir. Y eso les producía a los discípulos justamente estas 3 características: tensión por lo nuevo, turbación y temor. ¿Cómo sabemos? Porque así empieza Juan capítulo 14. ¿Cómo dice? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, les voy a preparar lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dice, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Y Jesús hace esa declaración preciosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego va a comenzar a darle ciertos regalos y promesas, que serían el estímulo para sus discípulos. En primer lugar, dijimos cómo era el estado de esos discípulos. Estaban turbados. Dice, no se turbe vuestro corazón. El estado de ellos era de turbación. La forma verbal en que está escrita en el griego muestra que ellos ya estaban turbados. Estaban en esa situación de agitación, porque la palabra aquí, turbación, significa estar agitado, ser sacudido, estar agitado como un mar embravecido. ¿Vieron agitar las aguas? ¿Vieron una vez el mar o aguas agitándose? Ese era el estado de los discípulos, agitados y sacudidos. El mundo entero está sacudido ahora por esta pandemia, todos estamos sacudidos. Y por eso el Señor vuelve a decirnos como a los discípulos, querida amiga, querida hermana, no se turbe tu corazón, no tengas miedo. ¿Y quién lo dice? Es una voz y una fuente confiable. Y le da razones y estímulos para justamente no tener temor y no estar turbados y ansiosos. ¿Y qué regalos le da? ¿Qué promesas les da? En primer lugar, la promesa de una herencia. Yo me voy. Jesús estaba pronto a morir. Ellos no entendían con claridad todo lo que implicaba. Era necesario que Jesús vaya a la cruz. Era necesario que Él pague el precio del pecado del mundo entero. Ellos no tenían la claridad de lo que eso implicaba y por eso estaban confundidos, pero era necesaria la cruz. Y entonces le dice, yo voy a preparar un lugar. La promesa de la herencia en los cielos. Por eso qué importante es cambiar nuestra perspectiva, entender que el mundo pasa, es temporal, pero hay que pensar en lo eterno. Por eso dice un versículo en 2 Corintios, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. Querida amiga y querida hermana, no perdamos de vista lo eterno. Nuestra alma es eterna. Qué importante es poder estar seguras de nuestra salvación, seguras de que Jesús en la cruz
pagó el precio por nuestros pecados y que ahí Él nos garantiza que hay un futuro glorioso, que tenemos una morada esperándonos en el cielo. No es un cuento, no es fantasía, es palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Qué hermoso en medio de tanto engaño, de tanta mentira, poder confiar en una fuente que es verdad. Dice la Escritura, mi palabra es verdad. Y Jesús acá encima, dice, Él habla de sí mismo diciendo, yo soy el camino. ¿Estás confundida? Él es el camino. ¿No sabes cómo ir? Él es el camino que nos dirige a Dios. Él es la verdad. No es una verdad, es la verdad. En medio de un mundo de mentira, qué hermosura. Es poder recordar que Él es verdad, que es lo real. Porque lo contrario a lo que es verdad es algo que no es real. Y es lo real. Qué bien nos hace recordar que Él es verdad. Él es el camino, la verdad, pero es la vida. Y el recordar estas verdades comenzaban a estimular entonces la fe de los discípulos. Pero no solamente, después les promete la promesa del Espíritu Santo. Y esa palabra es tan linda porque habla del Paracletos, uno llamado al lado para ayudarnos. Y ellos no estarían solos, sí tendrían una nueva misión, luego de una nueva misión, de transmitir esa verdad a la vida, a la gente. Pero no solamente eso, sino promete algo más. Miren qué hermoso el versículo 27. Dice así, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este era otro de los regalos preciosos que Jesús les estaba dejando a sus discípulos antes de morir en la cruz. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No era la paz como el mundo. Dice, yo no la doy como el mundo. Saben que los romanos en aquel tiempo se jactaban por ser promotores de la paz, pero ellos imponían la paz por medio del miedo. Conquistaban reinos y sometían a todos. Y aún en sus identificaciones está la palabra paz, ¿no? Ahí en latín, donde ellos decían, nosotros somos promotores de la paz. Pero Jesús dice, yo no la doy como la da el mundo. Él es el príncipe de paz. Tenemos al Dios de paz, pero tenemos al precursor de la paz. Dice un versículo en Colosenses, que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Él la hizo, Él logró la posibilidad de que vos y yo tengamos paz. Y luego vamos a hablar de esto, cómo obtenerla. Todas debemos tener hoy la absoluta seguridad de que Cristo es nuestro Salvador y de tener la paz con Dios. Porque la paz de Dios es posible, la paz con Dios es posible cuando nos reconciliamos con Él. Y ya vamos a hablar acerca de eso. Y es necesario que todos estemos absolutamente seguros. Pero vamos a ver algunos recursos que Dios nos da a todas nosotras, las que estamos acá, hermanas en Cristo, mujeres que un día recibimos a Cristo como Salvador. Él nos da herramientas, nos da recursos que son espirituales, tan sencillos, tan conocidos, como medulares y profundos, y claves en la vida. Y hablaríamos de cuáles son las claves para poder conquistar la ansiedad. Y vamos a repasar ese versículo que leímos, Filipenses 4:6, porque dice, por nada estés afanoso. ¿Se acuerdan la palabra? Dividido, mente dividida, partida la mente, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, ahí está. La paz de Dios viene y ese nexo y está uniendo, conectando la idea anterior con la posterior. Y la paz de Dios es la consecuencia de hacer lo anterior. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.
Y el versículo siguiente dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo real, todo lo que es verdadero, justo, honesto, en esto pensar. Por eso, estos versículos son claves. Son la clave que tengo que vez tras vez volver a recordar. Y quizás me dice, ay, pero ya lo sé, pero ¿lo vivís? Hoy lo practiqué, hoy lo llevé a la práctica. Porque dice, te da como un tip, un consejo celestial que da resultado. Porque dice, para no estar afanoso, no estar ansioso, está el recurso maravilloso de la oración. La oración es la respiración del alma. ¿Se acuerdan que en el latín la palabra ansiedad es como estar asfixiado? Pero la oración es lo que te quita esa asfixia, esa sensación que tenés de ahogo. Tenés a veces la sensación que estás como ahogada, pero ¿sabés qué? Tenés el recurso de la oración. Es como si alguien te está asfixiando y tenés la posibilidad de sacar esas manos, pero no querés. Quiero seguir estando así. Pero siempre tengo la posibilidad de poder responder a este recurso maravilloso que es la oración. La oración es la respiración, es el oxígeno para seguir viviendo día a día de una manera sana, una mente sana y un corazón sano. Orar. Dice acá, te da un consejo, que ores, que ruegues. La idea es volcar tu corazón delante del Señor. ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone ansiosa? ¿Qué te da temor? Anda al Señor, encerrate en tu cuarto, encerrate donde sea, pero entregale tus cargas al Señor. Porque dice, orá, rogá, pero después me gusta mucho el equilibrio, agradecer. Porque el agradecer habla de aceptar la soberanía de Dios en la vida. Y a veces nos quedamos en ese punto, porque yo resisto a la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? No puedo agradecer y quejarme a la vez. ¿Cómo hago para agradecer y quejarme? ¿Puedo hacerlo? O agradezco o me quejo. Por eso la gratitud genera un cambio de actitud. Cuando me pongo de rodillas, oro, ruego, entrego mi carga al Señor y comienzo a agradecer, aunque no entienda lo que me esté pasando. Se hace un clic en nuestro interior. Y dice, viene la consecuencia de orar, de rogar y Dios viene, hermana, a aprovechar, venir delante del Señor. Cuando es un recurso que está al alcance, es el recurso del cielo que puso en nuestras manos, es la respiración. Y si no respiro es porque no quiero respirar, porque tengo el oxígeno de la oración para encontrar alivio. Ese alivio que viene, oh, qué alivio. El alivio de orar. Por eso Dios ha inventado, ha creado esta conexión. Yo no puedo llegar a entender que el creador del universo quiere tener una conexión conmigo. ¿Podés entender esta verdad tan profunda? Que el creador del universo, de millones de galaxias, quiere tener conexión con su creación, quiere tener una conexión con su hija, quiere tener una conexión. Así fue en el Edén. Pero el pecado, la independencia, el orgullo, la autosuficiencia cortó, la caída cortó esa relación. Y el Señor insiste porque quiere tener una conexión con vos, conmigo. Por eso creó la oración, para conectarnos con Él. Probemos las herramientas que Dios nos da. Oración. Y ahí la consecuencia y la paz de Dios. ¿Estás teniendo paz? ¿O está faltando paz en tu vida? Quizás está faltando oración. Si falta paz, es un indicio de que falta oración. Estoy siendo un poco autosuficiente y viviendo la vida con mis propios recursos. Y el Señor quiere recordarte esto. O si falta paz, es posible que esté mi mente enfocada en pensamientos que no son reales, en información falsa o en pensamientos infundados, en imaginaciones. Por eso la Escritura dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo que es honesto, todo lo justo, en esto tengo que pensar. ¿En qué estoy pensando? La paz de Dios va a guardar, va a proteger, dice, mi mente y mis emociones. ¿Qué recursos tenemos? La oración, las promesas de Dios, estas que le dijo a sus discípulos, la palabra de Dios, dice, mucha paz, mucha, no poca, tienen los que aman tu palabra. Y no hay para ellos tropiezo. ¿Amás la palabra de Dios? Si me falta paz, quizás es que me falta amor a la palabra, porque dice, no poca, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y también dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, habla de una paz completa, a aquel o aquella cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y la única forma de poder vencer el temor y la ansiedad es poder confiar. El antídoto para el temor, la ansiedad es confiar. Confiar en la palabra de Dios, en esos recursos que Él me ha dado. Confiar en sus promesas. Él no miente. Y confiar en que realmente, como dice el Salmo 119:28, se deshace mi alma de ansiedad. Pero dice, susténtame con tu palabra. La palabra de Dios va a sostener. Hay días difíciles, los hay. Hay tiempos inciertos, los hay. No podemos negar. Algunos dicen, pero los cristianos niegan una realidad más grande, en un Dios poderoso que nos puede sostener en medio de tiempos oscuros y difíciles. Y nunca nos dejó sin recursos. Y así como quiso animar a los discípulos a través de esas palabras y qué estímulo, hoy también te dice, no pierdas la perspectiva de la eternidad. No busquemos seguridad en las cosas solamente temporales. ¿En qué baso mi seguridad? Ahora, ¿cómo puedo hacer? Quizás te sentís identificada acá con el salmista, se deshace mi alma de ansiedad, estoy como deshecha. Pero la solución siempre es la palabra de Dios. Sustentame, porque la palabra de Dios no es un libro histórico, aunque tiene historia. No es un libro, una poesía, aunque contiene poesía. Es un libro vivo, es viva y eficaz y produce. Y la palabra de Dios tiene poder para levantarte del pozo más profundo. Es viva, es viviente. Y es verdad. Por eso, qué bueno es, en primer lugar, admitir la ansiedad y los temores, no esconderlos, admitir. Tengo que aprender a admitirlo. Estoy así, estoy ansiosa, tengo miedo. Aprender a decirlo. Pero luego aplicar esos recursos, esas herramientas que Dios nos ha dado, de la oración, de la palabra de Dios, de confiar en su palabra. También de interactuar, tener vínculos con mis hermanos. No se aísle, hermana y amiga. Somos seres sociales, necesitamos interactuar con otros. Dios nos creó de esa manera. En este tiempo de tanta depresión, no nos aislemos, busquemos, aún por conexión, por conexión con otras personas. Y realmente por entender, no viendo solo lo temporal, sino lo eterno. Abrazar sus promesas, confiar en su persona. Él es príncipe de paz, Él es Dios de paz. Y acordarme de su poder, acordarme de que Él puede. Pero quiero terminar con un cuadro, el último cuadro. Este no está en la Biblia. Esto estuvo en una galería de arte, en la que un hombre que le gusta el arte pasó por una galería y comenzó a observar diferentes cuadros. Y se detuvo en uno que le llamó mucho la atención. Era una tormenta en un mar embravecido. Pero el título de este cuadro era Paz. Y este artista, que también era un artista y que le gustaba ver otras cosas de arte, dice, yo no entiendo, hasta que comenzó a detenerse y a observar. Y en medio de un mar embravecido,
había una roca y adentro de la roca había durmiendo tranquilamente un pajarito. Un pájaro durmiendo dentro de la roca en un entorno de un mar embravecido. Eso es paz. A veces decimos, ay, yo tendría paz si viviría en un paraíso, en una isla preciosa, con un ambiente, en una mansión donde tenga todo. No, paz es eso. Aunque las circunstancias a mi alrededor estén alborotadas, puedo tener paz porque estoy en la roca. La seguridad que Dios me da, eso es paz. No depende de las circunstancias, depende del estado del corazón y de la confianza en quién estoy creyendo. Sí, este cuadro se llamaba paz, porque más allá de un mar embravecido, y yo puedo quizás estar hoy en una tempestuosa tormenta, circunstancias complejas, pero puedo dormir tranquila, como ese ave muy segura dentro de la roca. La paz no se puede comprar por Mercado Libre, no se puede comprar ni la puedo adquirir por medio de fármacos, no la puedo adquirir por medio del dinero. La paz es un regalo que viene de Dios. Está a disposición de todas nosotras. Pero ¿sabes qué? Yo no las conozco a todas, pero quizás hay alguna que nunca experimentó la paz verdadera. Les dije, Cristo hizo la paz en la cruz. Por eso dice Romanos, el libro de la Biblia, 5:1, dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque era necesario que el justo muriera por los injustos. Y Él en esa cruz cargó todos nuestros pecados y en esa cruz pagó nuestros pecados, nuestra deuda, nuestra culpa, nuestra condenación. Y por su muerte en la cruz podemos tener paz y reconciliarnos con Dios. Es la única manera de tener paz. Poder relacionarnos con nuestro Creador a través de la muerte de Cristo. Él pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso, por su muerte en la cruz, porque Él pagó el precio de nuestra condenación, tomó nuestro lugar, es posible que usted y que yo, que vos y yo tengamos esa verdadera paz, esa paz que no se puede comprar. Que hoy puedas experimentar esa paz verdadera. Quizás diciéndole con palabras sencillas, Señor, no entiendo mucho, pero quiero experimentar esa paz que viene por el perdón. No hay cosa más hermosa que poder sentir y saberte perdonada. Y en la cruz Él pagó el precio de todos nuestros pecados. No importa cómo haya sido tu vida, Él puede perdonar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque está fuera de la dimensión del tiempo, y poder estar completamente limpia y libre. Él quiere quitar las cadenas, Él quiere darte libertad, Él quiere darte paz. Jesús pagó el precio y podés hoy estar libre y limpia, perdonada. Nada nos da más paz que sentirnos perdonadas. Quizás hoy es un día, un momento en que Dios permite que puedas decirle, Señor, con palabras sencillas. Él no quiere rezos ni oraciones prehechas, quiere la sencillez de un corazón que dice, Señor, yo reconozco que soy pecadora y reconozco que yo no puedo comprar mi salvación. Reconozco que moriste en la cruz en mi lugar y que con esa sangre me perdonaste, me limpiaste, hiciste posible que tenga paz. Yo te pido que entres en mi corazón y me des la vida eterna. Quizás en un momento podemos orar, pero yo te pido que estés pensando, quizás todas las que están acá un día recibieron a Cristo, pero si hay alguna que nunca, no tiene la tranquilidad de que sus pecados fueron perdonados, que hoy sea el día que puedas reconciliarte con tu Creador. Cristo es nuestra paz. Y Él es el único que puede darte una paz verdadera. Querida hermana, usemos los recursos que Dios nos dio.
reconozcamos, admitamos y podamos cambiar, ajustemos prioridades. Y ya nos estamos descuidando, ajustemos prioridades, recuperemos la perspectiva. Todo esto va a pasar en un momento. Pero el problema no es la pandemia, el problema no son las circunstancias, el problema es la confianza. La confiar en el control sabio. Nada en el universo está fuera del control de Dios. Y confiar en su cuidado sabio y tierno. Si Él cuida de las aves, va a cuidar también de mí. Recursos maravillosos, la palabra de Dios, la persona de Dios y la oración. Que seamos prácticas. Sí, podemos tener, usemos otras herramientas, seamos equilibradas en nuestra vida, comamos bien, durmamos bien, hagamos ejercicio físico, interactuemos con otros, pero todo eso sin Dios no va a solucionar el problema de nuestra ansiedad. Que podamos prestar atención a los tips o a las claves que Dios nos da en su palabra, tan sencillas como profundas. Que el Señor nos ayude y podamos quizás en nuestra vida comenzar a reflejar esa paz. Nuestro hogar necesita mujeres de paz. Nuestro esposo, nuestras hermanas, nuestra familia necesita una mujer de paz. La paz no tiene que ver con las circunstancias, sino con un corazón que confía. La confianza es el antídoto para el temor y la ansiedad. De la confianza en la persona de Dios y en la palabra. Que seamos prácticas con esto tan sencillo, pero que también puede cambiar tu día, tu vida y el clima que creamos alrededor. Que el Señor nos ayude a hacer prácticas. Oramos. Me gustaría que oremos. Y si hay alguna mujer que nunca le pidió a Jesús que perdone sus pecados y que nunca experimentó esa verdadera paz, que pueda ahora con palabras sencillas decirle, Señor, yo te reconozco como mi Salvador. Te pido que entres en mi corazón y me des la vida eterna. Oramos. Ahora oramos para aquella mujer que quizás nunca recibió a Cristo y no tiene la seguridad de que sus pecados fueron perdonados. Háblales y decirles, Señor, yo reconozco que soy pecadora. Reconozco de que no me puedo salvar a mí misma. Y reconozco que Jesús murió en la cruz en mi lugar. Te pido que me limpies con tu sangre, que me limpies todos mis pecados y me des la vida eterna. Entra en mi corazón. En nombre del Señor Jesús. Él hizo la paz y ante la sangre. Hoy podés enfrentar la ansiedad en tiempos inciertos y ser una mujer resiliente. Es resiliencia. Como dicen, está de moda esa frase, esa palabra. Enfrentar los problemas, atravesarlos y salir fortalecida. Pero eso es realmente completo cuando lo hacemos de la mano del Señor. Enfrentemos, no neguemos los problemas. Vamos a tener que atravesar cosas difíciles, sí, pero que podamos salir fortalecidas con todos los recursos que Dios nos dejó. Que el Señor las bendiga.